de marketing, no entendemos nada, la verdad, el asunto de las ventas y todo eso, todavía lo estamos redondeando, pero a mí me da mucho placer, realmente mucho placer y hacer un reconocimiento a mi padre y reeditar un libro que para mí ha sido mal vendido, mal entendido y que bueno, tuvo bastante éxito en su momento. Diga usted qué quiere. Déjame que te haga una pregunta para introducir el tema sobre ese libro emblemático. Desde el momento de su aparición y muchas generaciones posteriores lo consumieron al libro como Montoneros la soberbia armada. Después vamos a hablar ante la justicia o la injusticia del título que vos lo vas a relatar bien. Otro de los mitos alrededor del libro es que tu padre lo había elegido, había escrito ese libro, que eran en realidad como columnas del diario en el que trabajaba y que después las ampliaba, porque quería hablar con vos de política, porque no estaba de acuerdo con el lugar en el que vos estabas y sobre todo después de un evento trágico. Todo esto es lo que se construía alrededor de este libro, Montonero Soberbia Armada, que yo creo que no son cuatro generaciones, son más de cuatro generaciones que ya lleva, ya sea por el palo de la investigación, por el palo simplemente de la curiosidad en vigencia. Empecemos por el cero. ¿Por qué escribió tu papá este libro? Bueno, mi padre, nosotros teníamos efectivamente muchas discusiones, porque yo era una estudiante de la UES, no me quería ir del país, fue muy duro sacarme del país, digamos, en un momento mi papá directamente dijo, bueno, si no se va Laura, no se va nadie, y yo tenía 16 años. Y bueno, me fui pensando que iba a volver y allá seguí militando acá, ahora es acá, porque esta cosa de la vida, ahora estoy en Italia de vuelta, seguí militando acá y las discusiones seguían. Este, una vez le preguntaron a Juan Gelman qué opinaba de ese libro y Juan Gelman dijo, yo es la primera vez que veo un periodista que escribe un libro para discutir con su hija. Esto está escrito en un libro de entrevistas a Juan Gelman que yo vi una vez y otra vez me lo mandaron, pero que no lo tengo acá presente, pero que lo dijo y está publicado. Cuando él dijo eso, yo dije, wow. Y entonces encontré unas cartas que publiqué ahora en mi Facebook, porque son cartas que para mí son muy amorosas, porque yo digo, mi papá tenía 50 y pico de años, yo tenía 16, 17, y él se tomaba el trabajo de tratar de convencerme con argumentaciones lógicas, racionales, con datos históricos. Un trabajo realmente que yo cuando tenía 23 ya un día le dije, ay papá, pero vos sos loco, me tendrías que haber sacado una pestaña de la Argentina, pero no era esa la forma de relacionarnos en esta familia del planeta Yusani. Así que para mí es un acto de amor que él estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que él pone en ese libro, son todas las argumentaciones que él trata, que fue elaborando. La carta que te digo que encontré es una carta que él me escribe cuando llega a Nueva York, porque ellos se van a Nueva York en un momento, nosotros quedamos en Italia, y me dice, la verdad que tenía en el avión estaba casi contento de tomar cierta distancia porque pensé que por cartas íbamos a tener una discusión o un debate un poco menos tenso que personalmente, porque muchas veces yo terminaba diciéndome así, me voy, porque no tenía más Bueno, argumentación, ¿viste? bueno, tenías 16 años, pero ¿de qué te quería convencer? ¿Cuál era el argumento principal en tanto a la orientación política y el ejercicio de la militancia que estaban llevando a cabo? Bueno, mi papá era un hombre de izquierda, él quería el socialismo, venía del socialismo, de un socialismo que además él se cortó con el socialista, con el Partido Socialista más conservador y más gorila y fundó un Partido Socialista de vanguardia para que esté más relacionado con el peronismo, porque venía en el peronismo una masa popular con la cual había que dialogar y compartir acciones. Ahora, no estaba de acuerdo con el accionar de los montoneros.
porque le parecía que era totalmente contraproducente y además él sufría mucho el hecho de que muchos chicos de nuestra edad, de 16, 17 años, estuviesen dando la vida de manera tan heroica, pero él estaba criticaba el tema del heroísmo, decía como que no había que ser héroes en la vida, que bastaba con ser buenas personas. Con el tema de las armas, yo creo que es un error quizás tomar como que el tema armado es lo que a él le preocupa en el libro, porque yo he tenido miles de discusiones con él. Y él lo que me decía es que las armas hay que tomarlas cuando uno está en condiciones de hacer una revolución. Es decir, la historia se ha hecho a partir de insurrecciones armadas. Así que él no tenía ningún problema con el tema que en algún momento salgamos con armas. Lo que le parecía es que era el foquismo, esa especie de sentirse que eran heroicos y que la voluntad hacía a rajatabla, no llevaba a ningún lado y que más que no llevar, paralizaba las luchas. Pone como ejemplo en un momento que hubo una huelga que se Hago levantó una, y entonces fueron los montoneros, mataron al gerente y le dieron las reivindicaciones. Y él decía, no, tienen que ser los obreros los que lo hacen. Esta era la postura de él, digamos. Pero que como además hizo... hago un paréntesis hago un paréntesis para acercarte dos palabras que me surgen, y una es la situación armada con insustanciables, digo, argumentos al respecto, y sobre todo con una apelación al heroísmo individual que no es el heroísmo colectivo. El heroísmo colectivo lo acabas de describir recién, se estaba construyendo un heroísmo colectivo y se destruye por cierto insustanciabilidad argumentativa de por qué llevar adelante esto. Me Mm. parece que Pablo, obviamente yo pertenezco a la generación que le dijo de todo a Pablo cuando decía estas cosas, porque nos parecía que era contrarrevolucionario y demás. Y después lo lees con la necesidad de análisis que implica una tesis de esta manera, unos argumentos de esta manera, y no podés menos que coincidir con él en ámbitos muy importantes de lo que dice, quizás en otros no tantos. ¿Por qué a vos te molesta tanto que el título haya sido Montoneros, la soberbia armada, si el discurso de él estaba puesto justamente en hacer la crítica de un elemento armado con la soberbia de la falta de todos los argumentos, y que en este caso él lo encarnaba el montonero porque ustedes estaban ahí, ustedes, las hijas me refiero. No, lo que pasa es que el libro originalmente se llamaba La soberbia armada, no tenía la palabra montoneros. La palabra montoneros se la pone la editorial sudamericana Planeta porque vende más, seguramente en ese momento vendía más. Eh, Queda como si fuese un libro únicamente crítico a los montoneros. Cuando vos lees el libro, yo te puedo decir que ahora es por primera vez, creo, que leí el libro completo, de principio a fin, porque los hijos no leen los libros de los padres generalmente, y además yo ni quería leerlo porque dije, para pelearme con mi papá, mejor ni lo leo, y chao. Este, lo leí y no habla solo de montoneros, habla de lo que es la No, claro. racionalidad política, habla de Claro. lo que es la revolución cubana, la influencia de la revolución cubana, del Che Guevara, la diferencia que hay entre las distintas luchas armadas, habla de los partigiani en Italia, él lo escribe en Italia, donde tuvo mucha influencia del eurocomunismo y de Berlinguer, entonces habla de las brigadas rojas. Habla de, y sobre todo es un análisis del peronismo, habla mucho del peronismo. Creo que el kit de la cuestión con los montoneros, más que las armas, es que él estaba convencido que el peronismo tenía muchas raíces de derecha y que querer darlo vuelta era una tarea difícil y que bueno, y que los montoneros en lugar de tomar del peronismo todas las cosas buenas, en realidad también tomaron todas las cosas malas.
O sea Entonces que hay hablar una solamente de crítica, más que los montoneros es montoneros, un... porque además a mí lo que me molesta de toda esta historia es primero que los montoneros no fueron los únicos que resistieron a la dictadura. Fueron un movimiento muy fuerte, porque estaban en el peronismo y todos los que están en el peronismo son muy fuertes, digamos, en Argentina. Pero me parece que se menosprecia mucho, y esto tampoco aparece en el libro, pero esta es mi postura, todas las otras formas de lucha que hubo, que exista todavía, por ejemplo, un grupo que reivindica a los desaparecidos de la UES, donde yo estaba y donde conozco a todos los desaparecidos esos, y la verdad que cada vez que veo las fotos me conmuevo de pensar toda la gente que murió antes, a los 16 años, pero digo, hay que reivindicar a todos los desaparecidos. Es decir, ya a esta altura del partido, pensar que es diferente reivindicar a los de la UE que a los de la Juventud Guevarista, que a lo del PC, a los de... Éramos todos chicos que estábamos eligiendo opciones y todas las opciones nos estaban llevando, encaminando hacia un callejón sin salida. Que mi Y padre lo no solo veía y chicos, estaba desesperado, desesperado por esta quiero situación. acotar, quiero acotar que no solo chicos, sino que, digo, entre los desaparecidos encontramos hombres y mujeres del sindicalismo argentino también, Sí, 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 que ese es otro capítulo en el que vamos a hablar de mi propio proyecto en la parte de proyectos cierto. audiovisuales LBC. Pero digo, era un reduccionismo a un sector cuando la crítica, históricamente, a mí me importa el enfoque histórico de él, humano, histórico, universal del tema del uso de la violencia y no el reduccionismo a solo un grupo argentino. Mm. Sí, seguro. No, y además que vos ves que en la primera etapa, por ejemplo, estábamos saliendo de la dictadura además, y te ponen una cosa de montoneros, una pintada de montoneros, abajo la soberbia armada, que era el título, después quedó Montonero la soberbia armada, la tacuara, la flecha, la P, todo, y abajo un montón de balas apuntando para arriba. Era Yo traté, en esta edición que hicimos con mis hermanos, de humanizar al personaje, porque al final nadie conoce, no pueden Ah, tratar a mi padre como si fuese un hombre de derecha, no pueden tratarlo como si fuese el creador de la teoría de los dos demonios, porque si él creyera que éramos demonios, no hubiese tenido tanta condescendencia con esta pobre hija de 16 años para convencerla de que estaba equivocada. No éramos demonios los militantes, él lo que creía es que había una idea que estaba mal encaminada. Y la verdad que la realidad le dio un poco de razón. En este caso, desde la tapa, que ya humaniza porque aparecemos mi padre y yo de fondo, yo tenía creo que desde hace 40 años un prólogo atragantado de ese libro que lo he vomitado gracias a LSB Ediciones, que me ha dado un espacio para esto, explicando que además todo lo que se dice en el libro, es decir, que la gente no lo leyó bien y, y que pueden disentir, pero no pueden decir que está hecho con mala fe, que está hecho por un hombre de derecha, que se hizo para justificar a los militares. Si hay no, algo por favor. lejano, y bueno, la teoría de los dos demonios es un poquito decir que se La hizo para teoría de los dos justificar. demonios es esa, pero no la crea Giussani. En todo caso, tenemos un poeta y escritor, no sé si poeta, pero un escritor que hizo de eso su bandera, en todo caso, pero nos merece otro análisis, que es Ernesto Sábato. Sí, yo creo que él tampoco tenía esa teoría. Yo creo que es un eslogan que se hizo, creo que tampoco Ernesto Sábato ponía en el mismo nivel a lo que eran las atrocidades militares con lo que eran las equivocaciones guerrilleras, digamos. Yo creo que no, que él tampoco está en esa postura y que también él tuvo una campaña muy grande por el tema de la reunión con Videla, que realmente a mí siempre me pareció una estupidez. Yo frecuentaba mucho a Ernesto Sábato, he hablado con madres que me han dicho Ernesto Sábato.
ni nos pedía leer los documentos, él firmaba todos los documentos que le presentábamos sin leerlos. Me parece que con él también se cometió una injusticia. Eh, Laura, ¿cuánto te costó escribir el prólogo? ¿Cuántas noches? ¿Cómo fue ese proceso? y qué sé yo, varios meses estuve dándole vuelta, porque es muy difícil, además estando en Italia, donde todo se me revuelve y también están las cosas del exilio y encontrar las cartas de vuelta, y ver que éramos todos tan dulces en realidad. Y una cosa que también me gustaría que a través de este libro, que es el primer libro que saca LSB Ediciones y la colección Planeta, a Susan. Eh, no va a ser el único libro, en este momento estamos hablando de él porque es primerizo, que es el debate se puede dar sin odiar al otro. Eh, Tal cual. nosotros hemos caído, si vos lees la carta que yo le respondo a mi papá, yo tenía 17 Se años. puede y se debe. Yo tenía 17 años, una carta toda con Snoopy que me habían regalado el blog en una Navidad, la primera Navidad, no sé qué, en el exilio, donde una morositud tengo con mi papá. Y le digo, no, mira, pero igual yo no estoy de acuerdo con esto, qué sé yo, pero fíjate que, y después le pongo la siguiente, porque la siguiente, él me dice, sí, la verdad que tenés razón. Estuve un poco exagerado, digamos, había un diálogo, y yo termino diciendo, ay, papi, te quiero, qué sé yo, digamos, Claro, creer que porque yo tenía una postura y él tenía otra, esto significa una pelea. Y no, una vez Pablo Mendelevich le dice a Hernán, que sabía que era mi marido, a Hernán López Echagüe, que sabe que además es re zurdo, para decirlo de alguna manera, dice, vos te debías llevar horrible con Susani. Y yo, no, dice, Hernán no amaba a mi papá y mi papá lo amaba a Hernán, ¿viste? No se llevaban horrible, podían pensar diferente. Pero esta cosa que hay en este momento de que si pensás distinto sos un hijo de puta, ¿viste? ¿Estás de acá o estás de allá? Y nos está invadiendo, eso que decimos del odio de los otros, nos está invadiendo a nosotros, ¿viste? Entonces calmemos un poquito y, no sé, a mí me gustó mucho, además porque es una experiencia ya, viste que a mí me gusta aprender cosas, bueno, ahora estoy tratando de meterme en el mundo editorial y, y espero que los lectores puedan llegar a- de manera más económica, más fácil y con menos intermediaciones comerciales, empresarias, que te terminan transformando un poco las cosas que vos querés decir. Laura, más allá de que vos decís no saber de contexto de marketing y real, lo cierto es que afortunadamente se te ocurre esta idea en el marco de los 50 años del aniversario del golpe, donde Claro. hay una reverdecer de un montón de artículos y de otros que a mí me parecen necesarios. Quiero recomendar por este medio también una biografía que hicieron sobre Víctor Basterra, que es muy interesante, la vamos a hablar la semana que viene en el programa. Pero digo, este hecho de los 50 años, que son 50 años de debate, que sucede adentro de un gobierno de Milei, de un gobierno que más allá no voy a entrar en su hoja de ruta médica, pero lo real es que lo que pasa en la Argentina es que se están discutiendo las cosas con argumentos de señaladores, ¿no? Es como si las bolsitas de azúcar con un texto hubieran copado la banca. Hay gente que hace excelentes análisis, excelentes materiales, excelentes libros, pero después hay otras que tomaron como una cosa marketinera. Sin embargo, en este contexto vos decidís sacarle el nombre Montoneros y dejarlo solo como la soberbia armada. Digo porque te hubiera vendido marketineramente dejar el nombre. ¿Por qué lo haces? Porque no me interesa, primero porque es el nombre del libro. Si ustedes van el fondo de mis padres, está en la Biblioteca Nacional, ahí está el original del libro, y el libro se llama La Soberbia Armada. Y que el poner el Montoneros antes me parece que desvió la discusión. Y después tiene una bajada que yo le puse, que también me parece importante,
que es Años 70, Reflexiones sobre la derrota, porque creo que de eso se trata lo que quiso hacer mi papá. Perdón, se te ¿No? cortó, repetilo. Años 70, Reflexiones Se sobre te la cortó, se te cortó. Repetí la parte de la bajada porque Años 70, Reflexiones sobre la derrota, es la bajada del título, porque creo que tenemos que empezar a admitir que fuimos derrotados ferozmente, que lo que pasó fue un descalabro y que todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa derrota. Entonces, mientras sigamos con esta épica de vamos a volver, somos la juventud peronista, somos no sé qué, como si todo esto hubiese sido un éxito y hubiésemos ganado, cuando en realidad tenemos 30.000 muertos, muchos que son peronistas, muchos que no son peronistas, algunos que son niños, algunos que son bebés, otros que son ancianos, otros que son vecinos, otros que son compañeros de trabajo, y que si yo a los 16 años me sentí un poco responsable de eso que estábamos haciendo, y por eso pienso que la culpa forma parte también del exilio, porque encima de que yo había hecho todo eso, yo estaba afuera, que los dirigentes no se lo sintieran así y que después con la democracia nadie decida poner las cosas sobre la mesa y decir, perdimos. A partir de acá empecemos a hablar, ¿viste? Porque esto de decir, ganamos la democracia, no. Nosotros perdimos porque no queríamos la democracia, queríamos el socialismo. Y la democracia ganó permitiendo que la democracia misma reproduzca el modelo económico que nosotros queríamos combatir. Así que si no vamos a empezar a hablar en serio sobre la derrota, porque además este libro, yo comienzo el prólogo diciendo es un libro que fue inoportuno desde que lo pensó hasta que lo escribió, cuando publicó la primera, la segunda, la tercera y seguramente es inoportuno ahora. Porque es inoportuno porque nunca es bueno escuchar que te critiquen cosas que te provocan dolor. bueno, Eh, esa es la parte de la misión básica del intelectual es ser inoportuno y molesto, bueno, y ¿no? por eso yo digo, el pensamiento Cuando crítico resulta es alguien amable inoportuno. con el contexto de los despelotes, resulta alguien amable, seguramente es condescendiente. Sí, sí, es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es inoportuno. Era mucho más Tal cual. oportuno en el momento de mi papá hacer lo que hacía Perfil, Gente, Noticias, todo, que era tirarse contra los militares, cosa que obviamente me parece bárbaro. Pero él en su propio libro escribe, dice, que yo escriba esto no significa que no piense que lo que hicieron los militares es una cosa terrible, simplemente me parece que se cae tanto de maduro eso, está tan internacionalmente ya comprobado, que es una cosa tan obvia que no se puede estar torturando, secuestrando, etcétera, etcétera, que yo me dediqué a ver en qué nos habíamos equivocado nosotros. A mí me parece que es un libro que adelantó muchos años y que adelantó el espíritu crítico, el pensamiento crítico muchos años de los dirigentes también, años luz a la autocrítica de los dirigentes. Y hoy, no sé si inconveniente, pero hoy es un libro necesario cuando aquellos años se convirtieron en un pastiche edulcorado, tirado desde el poder para no molestar y poder entronizar tres o cuatro ideas y nada más, digo. Entonces, poder hablar con crudeza y con dolor de lo que uno transitó es mucho más que importante. Bueno, se nos está terminando el tiempo, acá ya me Bueno, entonces te avanzó, voy a saludar. Te voy a ¿eh? saludar con el cierre. Te voy a saludar de cierre entonces. Sí. Un lujo tenerte. ¿Vos querés agregar algo más? Porque yo quiero que digas cómo lo vas a vender. No, no, en principio ya hay un Facebook abierto ya que se llama Tienda de Autores, donde vamos poniendo todas las novedades. Hay una plataforma que se llama Bookmundo. Porque Entonces, espera, hay tiendasdeautores.com, tiempo, Tienda eso, de Autores, sí, pones en Facebook, pones Tienda de Autores y te sale esto. perfecto. Después vamos a publicitarlo también por la columna vertebral, obviamente, por el Facebook de la columna vertebral, el portal. Y ahora estoy, Como hijito nuestro. obvio.
Y nada, esta plataforma de que te editan los libros ebook también lo difunden un poco. Seguramente lo terminaremos poniendo en Amazon también, aunque no es de mi preferencia, pero te da mucha visibilidad. Bueno, esa es la segunda parte. Por ahora hay un libro subido en una plataforma que se llama Book Mundo y que lo pueden pagar a través de PayPal. Hacen clic y lo Llamamos a pagan. todos los Y ya hay se puede hacer el libro impreso, pero con reserva, claro. porque eso lo tenemos que mandar a hacer especialmente. Y tengo la alegría de decirte que con la primera publicación que tuve, ya tuve 2 reservas de libros impresos. Así Vamos. que, Bueno, esto es un llamado a estudiosos, protagonistas de la época con espíritu crítico, estudiosos de todas las épocas que vengan, alumnos, gente que quiera escuchar y aquel que no le tiene miedo a salir de los clichés, va a escuchar a un Pablo Giussani auténtico con el agregado de una renovación en el marco del prólogo escrito por Laura Giussani, con 30 años más, con 30 o 40 años más de haber pasado por aquella época y poder mirar las cosas con otra hidalguía y también con honor, porque uno no se arrepiente, uno simplemente estudia. Gracias, Laura. no, gracias a vos, Norita. Y nos vamos a seguir viendo cada tanto por Zoom Ahí se te porque es corta, re se te lindo. corta. ¿Se corta? Ah, me encanta. Sí, vamos a hacer un Zoom por semana. No cada tanto, uno por semana buscando distintos temas. ¿Sabés? Dale. Ahora vamos a presentar juntas el tema, porque como yo creo que la historia se distorsiona en función de quién cree creer que está ganando en ese momento la idea, quién cree creer que está ganando la justa histórica, pusimos para cerrar esta conversación con nosotras, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que siempre hay otra historia. Y esta historia se cuenta en la columna vertebral y en el planeta Yusani. Muchas gracias. Besos para todos. Gracias, Chao, chao. Laurita. Chao, te estoy saludando. Ahí va, ahí se escuchó. Un beso a nuestros oyentes y hoy lo van a disfrutar, lo están disfrutando esta noche en nuestro programa. Chau, chau. Chao.